Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por it-latino.net. Webinars gratuitos, formativos e informativos sobre las diferentes líneas tecnológicas de las que hablamos en los portales, en los portales de it-spain.net, it-latino.net. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de un vertical hecho sobre Navision para empresas de transporte y logística, hecho por QONEX. Por uno de los partners de QONEX, que en este caso es Sofkia. Os recuerdo un poco el formato de los webinars. Durante unos 45 minutos el ponente o los ponentes harán su presentación y su demostración, en su caso, del software, y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas que podréis realizar de dos formas. Podéis levantar la mano para que yo os abra el micrófono y poder plantear directamente las preguntas vía micrófono, o podéis escribirlas donde pone chat y yo se las trasladaré al ponente. Recordar que los webinars se graban y que posteriormente se publican en la red de portales con capítulos y para poder visualizarlo en los diferentes dispositivos móviles. Pues nada, ya sabéis, como podéis ver en la presentación, tenemos a Ricardo Cartagena, que él nos habla desde Murcia. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nada, aquí estamos esperando. Buenos días. Te escuchamos perfectamente, Ricardo. Estamos viendo tu presentación, así que cuando quieras puedes comenzar. Ok, empezamos. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Cartagena. Soy el responsable de Sofkia Consultoría y Desarrollo en el área de consultoría, y mi presentación pasa sobre cómo alcanzar la excelencia en el mundo de los transportes y la logística a través de las TIC. ¿Cómo vamos a contemplar este planteamiento de presentación? Pues inicialmente como un viaje o un servicio que todas las empresas del sector desean incluir en su planificador y gestionarlo de forma eficiente, con un objetivo o con una serie de objetivos claros, como pueden ser productividad, incremento de productividad, optimizando la gestión de los recursos y automatización de los procesos, planteando una reducción de costes y, por consecuencia, maximizando el beneficio planteado. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues los objetivos de las empresas del sector parten de la resolución de una serie de preguntas clave vinculadas con los servicios y las necesidades que el mercado requiere. Un sistema eficiente y optimizado pues debe plantear o planteará respuestas apropiadas y soluciones que maximicen la satisfacción de nuestros clientes y, por consiguiente, mejoren sustancialmente las cotas de servicio, planteándose una mejora competitiva. Estos objetivos están basados principalmente sobre tres pilares. Pues el primero, al que se basan las preguntas que vemos de qué tengo que servir, a quién, a dónde, para cuándo, etcétera, vinculados con el pilar de transporte. El segundo, el que tengo que almacenar, para quién, en qué cantidad, hasta cuándo, etcétera, vinculado con el segundo de los pilares, que sería el de logística. Y en tercera instancia, el que tengo que entregar, para quién, en qué cantidad, vinculado con el tercero de los pilares, vinculado a la distribución. Si pasamos a contemplar el tema de los desafíos del sector, pues principalmente sería el que hemos comentado, o lo que ya hemos comentado en la introducción, pues una optimización generalizada, incrementando la productividad con un mejor reaprovechamiento de los recursos, un planteamiento de reducción de costes generales, maximizando el beneficio. Es decir, que cualquier tecnología aplicada a un negocio con el fin de optimizarlo y plantear mejoras en los flujos de trabajo va a repercutir en esos factores clave que hemos identificado y que finalmente yo creo que requieren todas las empresas del sector. Y en eso, sobre eso está basado el software que presentaremos a lo largo de la sesión. ¿Cuáles son la hoja de ruta vinculada a la consecución de los objetivos de productividad, eficiencia, optimización y mejora generalizada de la organización?
Pues principalmente la evaluación, evaluar cuáles son las áreas clave, aquellas que permitan con poco esfuerzo plantear los objetivos o metas previstas. Por ejemplo, pues el tema del planificador, la gestión de tráfico, gestión de rutas, todo el tema de expediciones, mejoras y planteamientos generales en los aspectos básicos del sector. ¿Cuáles son los factores clave donde debemos prestar mayor atención? Pues es otro de los aspectos principales. Pues planificamos de forma eficiente, gestionamos de forma adecuada pues el planificador o la gestión de viajes a realizar. ¿Cuál es la información que precisamos y por consiguiente planteamos cómo podemos mejorar los procesos internos? Pues todo el tema de comunicación, integración, sincronización de esta información entre departamentos, son factores clave que nos van a permitir conseguir pues, esos objetivos y esas metas que ya hemos ido identificando desde el principio como factores claves del planteamiento de software o de aplicación para el sector del transporte. Contar con un equipo técnico preparado y con amplios conocimientos del sector y de las TIC es fundamental. O sea, que nos permitan trasladar la forma de conseguir la eficiencia y la optimización que se desea. Es uno de los aspectos principales que debemos tener en cuenta en nuestra hoja de ruta. Al igual que la metodología y aplicar una gestión metodológica a la ejecución y a la gestión del proyecto nos van a permitir, evidentemente, aquello que planteamos y que como consecuencia redunda en una mejora del negocio y de la organización. ¿Cuáles son las etapas o hitos clave a los que nos enfrentamos en el proceso de alcanzar la excelencia en la gestión? Pues evidentemente una información actualizada y disponible en el momento, es decir, que el tema de islas de información entre las cuales se pasan información impresa y que finalmente tiene que ser vuelta a aplicar en la aplicación, esto evidentemente tiene que acabar disponiendo de información en tiempo real o casi en tiempo real, lo que implica una mejora sustancial en los tiempos de resolución y de respuesta de cara al servicio y a la mejora del servicio al cliente. Plantear las estructuras de información adecuadas que permitan obtener el detalle preciso y concreto de costes en los que incurrimos. Esto inicialmente también es uno de los aspectos o etapas importantes o de los hitos importantes que solucionamos con el planteamiento de Deal Logitran, tal y como veremos a lo largo de la presentación y en la presentación que realice a nivel técnico mi compañera Ana Pellaes. Toda la gestión del tráfico, la planificación adecuada y la optimización del tiempo en las operaciones, fundamental. El tema de los costes. Evidentemente, si no conocemos o si no disponemos de esa información tan vital, evidentemente la toma de decisiones no va a ser acertada. O sea, es un parámetro importantísimo y que debemos conocer y que nos permite identificar cuánto cuesta el servicio. Estos costes inicialmente dentro de lo que sería el planteamiento de Deal Logitran podemos llegarlos a obtener o por recursos, esos recursos son personas o máquinas, o relativos al negocio, es decir, todos aquellos gastos que puedan estar relacionados con el negocio, pues, los kilómetros que realiza el personal que está implicado en los servicios que ejecutamos, el tema de telefonía móvil, autovías, autopistas, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos gastos y estos costes que evidentemente repercuten y afectan a la evolución del negocio deben ser conocidos para poder actuar en consecuencia sobre acciones o situaciones futuras. La planificación eficiente y optimizada serán uno de los pilares fundamentales en la consecución de los objetivos y metas previstas. Es uno de los hitos también importantes que hemos ido recalcando desde el inicio, o sea, una buena planificación, un buen planificador que nos permita gestionar de forma eficiente pues, el trabajo y toda la gestión de viajes, evidentemente nos va a permitir mejorar y conseguir ese objetivo que se pretende. Al igual que todo el tema de la digitalización y automatización de procesos. Como comentamos, el tema de disponer de la información en el sistema, el que no tenga que estar moviéndose documentación, el que podamos llegar a conseguir que tanto la documentación que recibimos de proveedores como la que generamos a clientes desaparezca,
físicamente, redunda en una reducción de costes, en una mejora en tiempos y, por consiguiente, en un incremento de la productividad generalizada. Evidentemente, qué no decir del tema de identificar los aspectos más importantes de nuestro negocio y gestionarlo de forma eficiente, como puede ser pues, la logística, la planificación, las rutas, las expediciones, etcétera, etcétera. Al igual que toda la gestión de rutas que nos permiten una toma de decisiones acertada y no sustentada en parámetros que no atiendan a la optimización. Por consiguiente, lo que vamos a conseguir en este caso es una reducción de los costes. Un planificador implementado de forma eficiente y optimizada permitirá pues, conseguir eso que hemos estado identificando una y otra vez a lo largo de las distintas slides, que es o planificar o ser planificado, es decir, o ir a remolque o gestionar y coger la información desde el principio, evaluándola y tratándola de forma eficiente. Al igual que el tema de identificar pues, posibles áreas de negocio o de competencia en la cual podamos incrementar pues el beneficio que obtenemos en la organización, como puede ser todo el tema de la distribución, que el sistema nos permita pues, contemplar pues, toda la gestión de stock y de almacenamiento de material del cliente y de eso obtener un beneficio y contemplarlo como un área funcional dentro de la aplicación con su retorno correspondiente de beneficio. Con todo ello, al final, ¿qué pretendemos? Conseguir las metas que aquí identificamos, pues un incremento de la productividad con una mejora en los tiempos de respuesta, una disminución de los costes con una mayor información precisa de estos en todos los niveles, operativos, flotas, recursos, etcétera, etcétera. Esto nos permite un incremento de la competitividad y un mejor posicionamiento en el sector, consiguiendo una organización optimizada, eficiente y productiva al 100%. ¿Qué proponemos para alcanzar lo que ya hemos identificado a lo largo de las distintas slides que hemos ido visualizando? Pues la solución de Kubernetes basada en el ERP Microsoft Dynamics NAV para el sector de transporte y la logística, D-Logitrans. Esta está fundamentada en tres aspectos principalmente. Pues, en el aspecto inicial, que sería pues, el líder mundial de software, Microsoft, lo que plantea una garantía de evolución tecnológica. En segunda instancia, pues lo que sería Microsoft Dynamics NAV, que sería el software de gestión empresarial global que permite gestionar todas las necesidades funcionales que pueda tener la organización de una forma sencilla y con una capacidad infinita. Y en tercera instancia, pues Kubernetes, experiencia, conocimiento general, conocimiento sectorial y uno de los líderes a nivel, o uno de los principales partners a nivel mundial que contempla en sus filas pues, a dos de los profesionales de los profesionales más valiosos dentro de Microsoft. ¿Qué decir de Microsoft Dynamics NAV? Pues inicialmente el software de gestión empresarial Microsoft Dynamics NAV en su estándar ya contempla la gestión integral de todas las áreas funcionales de la organización, optimizando y aplicando de forma eficiente pues, los flujos funcionales que sobre él se definen. Eso unido a D-Logitrans en las áreas que aquí vemos, en temas de gestión de vehículos, personal, expediciones, tráfico, logística, distribución, explotación, gestión de costes, etcétera, etcétera, funcionalidad que procederá a comentar mi compañera Ana a continuación, hacen que dispongamos de un mapa o de un núcleo sobre el que cimentar pues, todo el aspecto funcional del sector del transporte y la logística. Ese núcleo integrado sobre el ERP, sobre Microsoft Dynamics NAV, basado en los tres principales pilares que hemos indicado, el tema del transporte, el tema de la logística y el tema de la distribución, gestionado por medio de lo que serían conductores, vehículos, costes, transportistas, etcétera, permiten dar respuesta a todas las áreas funcionales de la organización, gestionando pues, temas como planificación, gestión de rutas, alquiler de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte inicialmente la explicará en detalle mi compañera Ana Tellaeche,
especificando pues, esos aspectos que llevan a la consecución de la máxima eficiencia y, por consiguiente, al incremento de la productividad y mejora fundamental e importante de todos los procesos funcionales de la organización en el sector del transporte y la logística. Y ya doy paso a mi compañera Ana para que proceda a mostraros sobre la propia aplicación pues todo lo que hemos ido comentando a lo largo de esta breve introducción. Hola Ricardo, ¿pasamos la presentación a Ana? Sí, efectivamente. Perfecto. A ver, Ana. Hola Ana. Tienes que desmutarte, Ana. Ya estamos viendo tu presentación. Ana Tellaeche, tienes que desmutarte. Estás con el micro apagado tuyo. Ahora. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ahora sí, ahora sí. Ana, ya. ¿Ahora sí? Vale. Sí, te estamos escuchando y estamos viendo tu pantalla. Sigue cuando quieras. Vale, muy bien. Bueno, pues buenos días. Soy Ana Tellaeche, como ya me han presentado. Bueno, pues... Perdona, Ana. voy a haceros... ¿Quieres sí, mostrar tu webcam? Pues... como queráis, sí. Sí, mira, dale a compartir tu webcam. Vale. Sí. Ahí está. Ok. Ya está. Vale, perfecto. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a ver, bueno, voy a hacer una pequeña introducción y explicación de todo lo que ha estado comentando Ricardo en torno al sector del transporte y a la herramienta Technology Trans que hemos preparado. Entonces, bueno, nos vamos a centrar, básicamente estaremos centrados en 5 áreas de gestión para todo el tema del transporte, y serán el mantenimiento de flota, gestión de personal, transporte, tráfico y logística, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir un poco de menos a más. La gestión de flota y la gestión de personal son bastante obvias, no obstante, pues quiero comentar pues todo lo que podemos abarcar con ellas y que quede un poco claro pues hasta dónde llegamos, ¿no? con esta herramienta. Entonces, bueno, pues comenzando por la gestión de flota, bien, la ventaja sobre todo que cabe destacar, que ya lo ha comentado Ricardo, pues estaría en tener introducido dentro de un mismo sistema toda la información referente a nuestros vehículos y a vehículos ajenos en caso de que nos interese guardarla. Esto pues nos va a permitir sobre todo agilizar búsquedas y sobre todo poder mejorar cualquier tipo de acción que haya que hacer sobre el vehículo en cuanto a vencimientos, de permisos, etcétera, etcétera. Además, evitaremos tener todos los papeles asociados a un vehículo, que son muchísimos, pues en diferentes lugares. Podemos utilizar para ello toda la gestión a través de esta sencilla ficha de vehículo. Y bueno, que a partir de aquí pues voy a empezar a comentar. Bueno, me gustaría decir antes de nada que si hay alguna duda, por favor, me podéis parar, ¿vale? Bien, la ficha del vehículo, bueno, tenemos toda la información, siempre con unas previas configuraciones muy básicas, podremos obtener toda la información al máximo detalle, ¿de acuerdo? Entonces, lo más interesante a destacar en este tiempo que tengo, quizás serían todo lo que requiere de un control a nivel de un vehículo para evitar ciertas sanciones que están al orden del día, ¿no? Entonces, para ello, bueno, tenemos disponibles dentro de la ficha del propio vehículo toda la información de vencimientos, de ITVs, de tarjetas de transporte, de tacógrafos, etcétera, etcétera, que como estáis viendo en la pantalla, pues bueno, es habitual tener una persona dentro de la empresa controlando todo este tipo de información y evidentemente que no se nos pasen esos vencimientos para que, bueno, para poder evitar ciertas sanciones, ¿no? Aparte de poder almacenar esta información. Entonces, bueno, como veis, tenemos la posibilidad de almacenar todos estos datos y posteriormente os enseñaré un apartado donde yo puedo definir alertas
para que cada usuario que se encargue de la gestión de una de estas áreas, al entrar al aplicativo, le salten los próximos vencimientos, por ejemplo, en 15 días de las ITVs, ¿no? Entonces esto va a ser muy útil sobre todo para la gestión diaria y para evitar posibles problemas posteriores. La gestión de flota nos va a permitir también llevar una cierta gestión de los mantenimientos de los vehículos, tanto en referencia a mantenimientos periódicos que tenemos que hacer con sus posibles alertas de vencimiento en cuanto a kilometrajes o en cuanto a próximas fechas en las que debemos pasar un mantenimiento a un vehículo, como en cuanto a reparaciones que se puedan hacer dentro y fuera de la base, ¿vale? Esto es bastante útil, primero porque DIN Logitrans nos va a dar siempre una disponibilidad lo más realista posible, y en cuanto yo ingrese un vehículo en un taller a hacer una reparación, dicho vehículo no me va a aparecer disponible en pantallas que veremos posteriormente, para planificarlo, ¿de acuerdo? Porque si tengo el vehículo en un taller, evidentemente me lo debe de indicar. Aparte de ser útil esta gestión de reparaciones y mantenimientos, es muy útil también a nivel de facturación de las mismas. Es decir, no solo introduzco datos de una reparación a nivel informativo, ¿vale? Sino que además, a través de esta introducción de la reparación, puedo directamente facturarla, con lo cual estoy ahorrando un paso, inclusive muchas veces pues quizás un trabajo a una persona contable, que en este caso no tendría que tenerlo, ¿vale? Porque lo tendremos todo configurado para que vaya todo perfectamente a contabilidad. Por otro lado, vamos a tener también una gestión de seguros sencillita, pero bueno, bastante útil, en el sentido de que a lo largo del tiempo, pues cuando los vehículos van cambiando de seguros, esta información la tenemos almacenada en la herramienta, y para cualquier consulta que tengamos que hacer o comparativa va a estar ahí esa información. Además de esto, tendremos una gestión de sanciones muy sencilla, de forma que podemos almacenar en el sistema, inclusive podríamos conectar con la gestión de nóminas, si nos interesa, las diferentes sanciones que puede recibir un vehículo en en el trabajo diario que hacen, y los motivos de dicha sanción, inclusive quién es el culpable de dicha sanción, etcétera. A lo largo del tiempo toda esta información es bastante útil, y evidentemente es mucho más complicado buscarla en un archivador que buscarla dentro de la aplicación. Es bastante sencillo. Además de esto, podremos llevar también algo muy... Bueno, creo que de lo más útil que tiene la aplicación, que es una gestión de todas las tarjetas asociadas a los gastos que hacen diariamente todos estos vehículos, ¿no? Cuando estamos hablando de una flota lo suficientemente grande, pues imaginaros en cada viaje que se realiza hay una serie de gastos de carburante, de aceite, en fin, diferentes gastos que se aplicarían a dicho vehículo. Entonces, si nosotros trabajamos con alguna empresa tipo Solred, por ejemplo, y gestionamos tarjetas y se las proporcionamos a nuestros conductores, este tipo de empresas siempre son capaces de proporcionarnos a nosotros unos ficheritos en formato Excel, por ejemplo, que podemos incorporar a DIN Logitrans. Es una forma muy sencilla de hacerlo. Os voy a mostrar un poco la pantalla con una importación que yo tengo hecha, donde, bueno, tengo un mes completo de gastos con su clasificación: gastos de autopistas, gastos de carburante para las repostadas, mantenimientos, etcétera, etcétera, donde cada matrícula viene perfectamente identificada gracias a una asociación que hacemos con las tarjetas, y los importes que dicho gasto Entonces, esta pantallita, así que se ve tan sencilla, en muchas ocasiones pues nos causa, realmente el mecanizarla manualmente sería bastante pesado, puesto que es muchísima información y estamos hablando a lo mejor solo de un mes. Sin embargo, mediante esta herramienta tan sencilla para importar gastos de tarjeta, simplemente lo que tengo que conseguir es la Excel en el formato que me proporcione Solred, por ejemplo, en este caso. ¿De acuerdo? Nosotros personalizaríamos, si hace falta, otro tipo de
otro tipo de proveedor que nos proporcione otro tipo de fichero, pero habitualmente con Excel se manejan todos y para eso no hace falta nuestra intervención, sino que el propio usuario es capaz de incorporar esa información de forma automática. Cuando yo valide toda esta información, automáticamente voy a tener en el sistema actualizado, probablemente a final de mes, todos los gastos asociados a cada una de mis matrículas, con lo cual, sobre todo al final de un trimestre o al final de un año, el poder analizar una analítica de costes de la manera más fiable posible y con más detalle, pues me va a ser importantísimo, ¿no? Puesto que también, bueno, todo esto, como veis aquí, el tener un vehículo que me hace un gasto de carburante de 5.500 euros y luego tener otro que me hace uno de 155, este caso es muy extremo, ¿no? Pero bueno, se pueden establecer comparativas y, en fin, es bastante interesante, ¿no? Porque estaremos hablando de toda la clasificación de gastos que nosotros podamos tener. Esto es perfectamente personalizable, ¿no? Cada empresa puede tener sus diferentes mecanizados sus gastos de forma diferente y no todas las empresas son iguales, evidentemente, con lo cual la forma de analizarlos es perfectamente personalizable. Además de esta importación de posibles tarjetas de proveedores externos que nos estén proporcionando, que utilicemos para hacer un gasto, puedo enlazar esta información con un posible surtidor que yo tenga en base. Eso es muy interesante, puesto que si tenemos un surtidor en base, lo habitual es que el vehículo reposte en la propia base. Entonces, si las repostadas más grandes se hacen en la propia base, vamos, probablemente las llenas se hacen en la propia base, es muy interesante poder volcar esa información a la herramienta, no solo para controlar el stock de los surtidores, que también nos va a servir para ello, sino también para controlar ese kilometraje que van marcando los conductores cuando hacen una repostada. Entonces, esto me viene relacionado con un control de consumos de carburante que voy a poder tener gracias a la importación de estas repostadas, tanto las de base como las de estas tarjetas externas tipo Solred, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, aquí tengo una pantalla muy sencillita donde estoy viendo para un vehículo puedo hacerlo a nivel diario, semanal, mensual, etcétera, el consumo, entendido como litros a los 100 kilómetros, que me va haciendo cada vez que hace una repostada llena este vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, de un simple vistazo, en un mes, en un trimestre, en un año, por ejemplo, puedo ver qué media ha tenido de consumo de litros a los 100 un vehículo. Esto es muy interesante, ya que, bueno, a lo mejor a lo largo de los meses puedo observar que el vehículo va incrementando el consumo. Puede requerir que haya un cambio de neumáticos, el conductor no me lo haya indicado, o sea, que el vehículo lo requiera. Puede indicarme incluso que el conductor está haciendo una mala conducción, puedo estar yo encima de él para corregir esto, ¿no? Entonces es bastante interesante el tener esta información y ya les digo que simplemente con la importación de esos suministros en base o simplemente introducirlos de forma anual. Suministros de carburante, quiero decir. Bueno, esto también es bastante interesante. Luego, en cuanto a otra opción que nos da esta herramienta de InLogic Trans, tenemos, por ejemplo, una gestión de los neumáticos. Bueno, esto es bastante vistoso. No puedo explicarlo muy a fondo, pero realmente en lo que se reduce a que yo tendré un esquema de neumáticos definido para cada uno de mis vehículos y tendré una serie de neumáticos disponibles en mi almacén o comprados y me los van a poner en un taller externo. Entonces, yo instalaré los neumáticos en el vehículo y según voy haciendo viajes con dicho vehículo, estos neumáticos van acumulando kilometraje. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Pues bueno, cuando yo decida cambiar un neumático o recauchutarlo, en caso de que sea necesario, podría analizar qué kilometraje me ha hecho dicho neumático hasta dicho recauchutado o hasta el cambio definitivo. Con lo cual, al cabo de un tiempo, pongamos un año por ejemplo, si yo he estado trabajando con diferentes marcas de neumáticos, puedo analizar cuáles son los neumáticos que me están dando un mejor rendimiento real.
¿De acuerdo? Cuando yo compro un neumático, lo normal es que el fabricante me diga, pues mira, tiene usted una vida estimada sin recauchutar de tantos kilómetros. Bien, pero yo compruebo que la realidad no es esa o incluso que es mejor, ¿no? Entonces, pues me puedo decantar por comprar a partir de ahora neumáticos Michelin, puesto que he analizado, soy capaz de analizar mediante una herramienta fiable, que simplemente son datos que se van acumulando en el sistema, el kilometraje real que me está haciendo este neumático. ¿De acuerdo? Eso es bastante interesante y realmente la gestión es mínima, puesto que todo se hace a través de los viajes o expediciones, que llamamos aquí en este caso, y requiere de ninguna intervención del usuario con respecto al neumático en sí. No sé si voy muy rápido, bueno, ya... Bien. Finalmente, bueno, los quiero terminar. Bueno, hay una base de configuración que habría que hacer previamente, pero bueno, es una configuración que podríamos hacer prácticamente al comenzar con la aplicación y ya no requeriría prácticamente de ningún mantenimiento, ¿vale? O sea que verdaderamente es un área muy cómoda de trabajar. Quiero enseñaros un momentito el tema de las alertas, ya que voy a terminar ya con la flota, para que bueno, nos hagamos una idea de lo que estaba comentando, ¿no? Entonces yo podré definir alertas, quiero decir, alertas, pues es esta pantalla que estamos viendo ahora mismo, saltará nada más abrir la aplicación a cada uno de los usuarios que así lo tengan definido. Entonces, para mi usuario yo tengo definido una alerta porque yo seré quien controle los vencimientos de los ADRs, de mercancías peligrosas, los extintores y los ITVs de los vehículos. Entonces, lo que tengo definido en este caso es que 15 días previos a... A ver, hemos perdido a... Ricardo, a ver si pudieras avisar a... ¿Perdona? No, que hemos perdido a Ana. No sé si tienes su teléfono. Sí, la localizamos ya. Porque justo ahora la hemos perdido. Ana. Ana, te hemos perdido, ¿eh? Ana, te hemos perdido. No sé si... No se te está escuchando bien. ¿El micro está bien puesto? A ver. Si no, Ana, lo que puedes hacer es donde pone teléfono, donde pone audio, dale a teléfono y marcar el teléfono que te aparece ahí y lo sigues haciendo por teléfono, porque hemos perdido el audio totalmente. Hola. Ok, ya estamos. Muy bien. Pues continúa. No, yo creo que ha sido, no sé, el último ¿Dónde me he quedado? el último minuto, El los último últimos minuto, 2 o sea, minutos, sí. todo el tema de la gestión de alertas. Sí, Vale. sí, repite bueno, eso. Pues nada, si me repito, perdonad. Vamos a ver. Quería terminar la gestión de flota comentándoos un poco el tema de la gestión de alertas para controlar los posibles vencimientos y evitar diferentes sanciones, ¿de acuerdo? Entonces, la gestión de alertas tiene su utilidad y aparte, bueno, la podemos definir por cada usuario. Es decir, hay usuarios de la aplicación que tendrán alertas que les aparezcan al entrar a la aplicación y habrá usuarios que no las tengan porque no se dediquen a este área. Entonces, en mi caso, yo tengo unas alertas definidas para controlar ADR, extintores e ITVs, por ejemplo. Bien, pues 15 días antes de que 15 días antes o el tiempo que yo decida se configurará
antes me saltarán alertas indicándome que, por ejemplo, el vehículo Murcia 1234CB vence su ITV el 31 de julio de este mes, con lo cual, bueno, pues yo ya tendré tiempo de sobra para poder gestionar esto y que el vehículo pase su ITV, actualizar el dato y esta dejará de aparecer en alertas. Esto es muy, muy útil, una herramienta muy, muy útil. Podemos utilizarla sobre cualquier tipo de fecha que haya en el sistema, no solamente sobre vehículos, sobre conductores, sobre deudas de clientes, sobre proveedores, sobre cualquier tipo de fecha. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que es interesante es que cada usuario tenga sus alertas, las que le interesan para su trabajo diario, ¿no? Las labores que desempeñen en la empresa. Bien. Bueno, con esto termino un poco la gestión de flota. Me podría extender más, pero bueno, por limitación en el tiempo me voy a quedar ahí. Yo creo que espero que haya quedado más o menos claro. Voy a haceros una pequeña introducción de la gestión de personal. Bien, aparte de que Navision en sí mismo lleva ya su gestión de recursos humanos, pero el DIN Logitrans tiene algo que lo completa un poco más en el sentido de que en el sector transportes pues vamos a necesitar definir, por ejemplo, dietas para los conductores, ¿vale? Y también necesitamos que en la gestión de nóminas sea un poquito más amplia porque precisamente debemos tener en cuenta estas dietas que hay que pagar a cada uno de los conductores con los kilometrajes que realizan, ¿no? Entonces, bueno, siempre tendremos dados de alta nuestros conductores, nuestros trabajadores en general, y podremos incluso también dar de alta en el sistema trabajadores externos. Esto se entiende desde el punto de vista de que quizás haya algún trabajador, por ejemplo un autónomo, que trabaje con nosotros muy a menudo y que queramos un poco introducirlo en el sistema para, por ejemplo, controlar el vencimiento de su carnet de conducir o su caducidad de su tarjeta de ADR, etcétera, etcétera. O sea, realmente el externo se entiende que lo vamos a utilizar como mucho para eso, ¿no? Entonces, bueno, la gestión de personal engloba todo el tema de documentación que hay que emitir para el empleado, gestión de EPIs, reconocimientos médicos, partes de accidentes, bajas, permisos, etcétera. Esto es interesante sobre todo para que el sistema tenga en cuenta en la planificación si un empleado está de baja o está de vacaciones o está de permiso, etcétera, etcétera. Si yo mantengo este área de la aplicación, voy a tener esa información actualizada a la hora de planificar, ¿vale? De planificar me refiero a tráfico. Bien, es interesante que veamos que hay posibilidad de introducir precios para los diferentes kilometrajes. Podemos introducir precios por periodos, ¿vale? Por tipos de trayectos, precios diferentes para el kilometraje que se hace en nacional, por ejemplo, o en internacional, o para transportes de contenedores, en fin, diferentes kilometrajes, ¿no? Entonces, podemos hacer una definición genérica de los precios por kilómetros que vamos a hacer a nivel de toda la empresa, con lo cual todo conductor se va a adaptar a ese precio por kilometraje, o bien podemos hacerlo de forma personalizada, ¿vale? Esto ya cada empresa decide cómo lo realiza. Asociado un poco a esto, pues vamos a ver un poco la gestión de nóminas, ¿vale? Es sencillita desde el punto de vista de que nos permite la aplicación mediante la incorporación de ficheros. Si, por ejemplo, nosotros trabajamos con una asesoría laboral y esta asesoría nos puede pasar todos los conceptos de las nóminas en una pequeña Excel o en un pequeño fichero de TXT o cualquier cosa así, el sistema lo incorporará de forma que luego DIN Logitrans complete la información que proporciona nuestro propio sistema. Por ejemplo, como veis aquí, el tema de las dietas. Bien, yo mensualmente he de calcular qué kilometraje ha hecho cada conductor y qué importe le corresponde su nómina por haber hecho dicho kilometraje. Pues con un simple botoncillo de cálculo de dietas vamos a obtener toda esta información. Hasta el detalle es de decirnos, bueno, pues han hecho tantos kilómetros entre este origen y este destino, el día tal, en la expedición tal, con lo cual todo queda bastante claro. Además de esto, vamos a poder hacer una gestión de anticipos que se entregan a los conductores, que también intervendrá en la nómina que nos pueda proporcionar la asesoría o que nosotros piquemos manualmente. Los consumos telefónicos también seremos capaces de tenerlos automatizados en el sistema y, por tanto, seremos capaces de descontar cierta parte del consumo telefónico de la nómina del empleado, si así lo decidimos, ¿vale? Esto es parametrizable. Inclusive, bueno, pues establecer otro tipo de descuentos, como por ejemplo lo que he comentado antes. Una posible sanción que sea un
un problema que ha causado el conductor, podríamos incluso pues establecer aquí un descuento en su nómina del importe de dicha sanción. Esto en cuanto a nóminas. Y bueno, igualmente, como he comentado antes, tenemos diversas fechas que podríamos controlar en la gestión de alertas que hemos visto antes, sobre todo pues las caducidades de los carnets de conducir, que es muy importante, y de los diferentes permisos de ADR o vencimiento de la tarjeta del tacógrafo. Esto es lo más interesante que tiene la gestión de personal. Y lo más potente, evidentemente, la gestión de dietas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os he comentado un poquito, me gustaría que vierais la disponibilidad del empleado. Es una pantalla un poco densa, pero querría que vierais cómo para un empleado que yo tengo definidas unas vacaciones, me aparece en dicha disponibilidad las vacaciones del empleado, con lo cual yo sé que durante estos 15 días no voy a poder contar con él. Sin embargo, el resto de empleados, estos datos que veis aquí, que después os explicaré un poquito, vienen relacionados con los diferentes viajes que tienen planificados estos empleados, con lo cual sé que este empleado pues está haciendo un viaje en Zaragoza, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O sea que toda la información que se introduce en el sistema viene a relacionarse con la disponibilidad. Y bueno, la gestión de personal no tiene demasiada historia, más que realmente luego el poder obtener informes, como un informe con los vencimientos, contratos, reconocimientos médicos, ¿de acuerdo? En fin, informes varios, de forma que si toda esta información yo no la introduzco en el sistema, la tengo en carpetas o archivadores, pues tengo que hacer un trabajo extra en el momento en el que un gerente o, bueno, quien me pueda solicitar una información la necesite, ¿no? La formación de los empleados, etcétera, etcétera. Bueno, y ya pasamos un poco a la parte más densa de la aplicación, o creo que más interesante. El mantenimiento de flota y el personal es más bien un trabajo de fondo, como si dijéramos, y luego realmente el trabajo del día a día lo haremos en la parte de transporte, tráfico y logística. Entonces, bueno, en la parte de transporte estaremos englobando todo lo que son los servicios que vamos a gestionar para nuestros diferentes clientes. Entonces, en este sentido, bueno, pues estamos hablando, normalmente serán transportes nacionales, internacionales, transporte de contenedores, manipulador de mercancías en caso de empresas de logística, etcétera. Bien, todo lo que veis en este área de transporte, bien, la base es la expedición, que es como si dijéramos, para entendernos, es un viaje, o bien un albarán, por ejemplo, nos va a permitir tanto la introducción de la información a nivel del servicio que hay que realizar, como además esa facturación final al cliente de la forma más automatizada posible. Habrá una parte de trabajo que hemos de hacer en el día a día para poder indicar al máximo todo el detalle de cada uno de los viajes, como por ejemplo precios, kilometrajes que se han hecho, etcétera, etcétera. Pero una vez esté todo esto introducido, a final de mes o cada 15 días, cuando mi empresa realice la facturación, con esa información que han introducido los compañeros del departamento de tráfico, el departamento contable o ellos mismos incluso pueden lanzar una facturación de forma automática y lo más clara y limpia posible, puesto que todos los datos previamente ya están comprobados, ¿de acuerdo? Bueno, comentaros que trabajamos con una base de datos de clientes que simplemente, bueno, pues viene con el estándar de la aplicación Dynamics Now. Este estándar de clientes es muy útil para todo el control de tema de saldos y de facturas pendientes de vencimiento, etcétera, etcétera. Y además, pues bueno, nos puede servir en el caso de empresas de transporte también para realizar búsquedas de posibles cargas cuando tenemos un vehículo parado en una cierta población. Es decir, si yo tengo un vehículo parado en Valencia, con un simple filtro que yo puedo hacer, puedo ver cuántos clientes tengo con los que trabajo habitualmente o he trabajado de forma puntual en la zona de Valencia, con lo cual, bueno, mi departamento de tráfico puede empezar a realizar llamadas para ofrecer el servicio de este vehículo para hacer cualquier tipo de viaje, de manera que la vuelta, el retorno a la base pueda salirme lo más rentable posible. Evitamos siempre traer un vehículo a la base en vacío, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, como habéis visto, es un simple filtro que yo he hecho. Puedo filtrar por provincia, por población, buscar un número de teléfono, etcétera, etcétera. Lo más ágil posible para este departamento de tráfico que
que hace tantas llamadas y tantas búsquedas, ¿no? Pasaríamos a comentar el tema de la gestión de los diferentes tipos de servicios que yo voy a proporcionar a mis clientes o que soy capaz de proporcionar. Los daré de alta de manera muy sencilla en una ficha, como habéis visto ahora mismo, que es muy escueta, ¿no? Entonces, lo interesante sobre todo de dar de alta este tipo de servicios, pues sobre todo es el poder gestionar con ellos unas tarifas fijas en caso de que mi empresa así lo decida, ¿no? Entonces, bueno, esta gestión de tarifas de transporte, que podríamos llamar, es bastante versátil. Puedo establecer tarifas genéricas para por ejemplo, para un servicio de transporte de contenedores. Puedo establecer tarifas para un cliente en concreto, diferentes a las de otros clientes. Tipo de vehículo, parametrizar las tarifas en fechas, indicar cuando se trate una tarifa, cuando hago un viaje entre diferentes códigos postales. Saben que es habitual realizar un mismo tipo de servicio para un cliente en concreto, siempre entre diferentes poblaciones o diferentes bases del cliente, pues esta tarifa se puede estandarizar si así lo queremos y es muy cómodo porque así el usuario no tiene que preocuparse de calcular un precio, sino simplemente se establece de forma automática a través de esta gestión de tarifas. Puedo establecer tarifas también dependiendo del tipo de mercancía que yo vaya a transportar y, bueno, a partir de ahí ya definiré precios fijos o precios en función de los que voy a transportar o incluso de los bultos que voy a transportar. Entonces, esto requiere de una cierta parametrización inicial, pero en el momento en el que yo hago el trabajo diario de mi gestión de expedientes, los precios se me van a calcular de manera automática y es muchísimo más cómodo, ¿no? Bien, entonces voy a acceder directamente a las expediciones. Os comento un poco qué es lo que podemos obtener, ¿no?, a través de una expedición. Bueno, una expedición tiene muchos datos, ¿no?, que vamos a tener mucha información asociada a la misma, ¿no? Estamos hablando de tipos de mercancías a transportar, fechas de servicios, fechas de compromiso, un trayecto que ha de realizar un vehículo, orígenes, destinos, diferentes momentos de parada, precios, etcétera. Entonces, bueno, por ello es que la ficha del viaje contiene tanta información. Algo a destacar, ¿no? Me gustaría ver un poco la opción que tiene DealLogiTrans de almacenar diferentes direcciones de clientes que sean habituales, con las que trabajamos habitualmente, de manera que el trabajo diario se hace muchísimo más sencillo. Es decir, para este cliente, por ejemplo, que yo tengo aquí definido, SCA, tengo definidas todas estas diferentes direcciones de lugares donde suelo hacer cargas y descargas para ellos. De manera que con una simple búsqueda me traigo toda la información de dirección, código postal, teléfono, etcétera, etcétera. Esto es súper útil, sobre todo, como digo, para no tener que estar repitiendo la misma información muchas veces. Como veis aquí abajo, voy a tener definidos el tema de los servicios que voy a proporcionar. Sobre todo estamos hablando de precios para facturación, ¿vale? Tanto para facturación como para subcontratación. Es decir, si yo subcontrato un viaje o una expedición a un transportista, lógicamente ese viaje, esa subcontratación tiene un coste que posteriormente voy a poder también facturar de forma automática y así contrasto las facturas que me traen esos transportistas, ¿no?, con los precios pactados. Esto es bastante útil porque, bueno, aquí tendré unos costes y de esa manera pues puedo contrastar, ya os digo, la información que me den, ¿no? Definiremos unos trayectos, el trayecto que haga realizar el vehículo, podemos definirlo en más detalle o simplemente el sistema de manera automática nos proporciona origen y destino. De manera que podemos analizar dónde está el vehículo en cada momento y un poco los puntos de los horarios de llegada y de estimados y de partida de cada uno de los puntos. Bueno, comentar sobre todo la potencialidad que tiene esto, no solo para introducir la información, sino, por ejemplo, para que veamos que podemos crear plantillas de trabajo. Es decir, cuando yo realizo un servicio habitualmente todas las semanas o varias veces a una semana, quizás me interesa
crear este tipo de expedición como una plantilla, de forma que yo cuando vaya a coger cuando vaya a realizar ese tipo de viaje una vez más dentro de unos días, simplemente coja una plantilla y la aplique. Cambio los precios, cambio las fechas y ya está. De esa forma pues ahorro mucho trabajo y sobre todo mucho tiempo. También tenemos la posibilidad de copiar expediciones, ¿de acuerdo? Es decir, es una herramienta de forma que si yo recuerdo que yo hice este mismo viaje hace 2 días, simplemente puedo pulsar en el botón Acciones, copiar expedición, busco la expedición que me interesa y me la llevo a la pantalla como copia. Entonces simplemente tendré que modificar pues las 4 cosas que requiera. Bien. Es interesante también a nivel de empresas que trabajan tanto con transporte como con logística, el poder relacionar este tipo de viajes con los documentos de entrada o de salida de nuestro almacén, que reflejarán esas estivas y desestivas de los camiones de productos de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, si yo me dedico tanto a transporte como a logística, como indico, voy a poder crear documentos de entrada y de salida de mi almacén de forma automática utilizando esta plantilla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que me voy a ahorrar bastantes pasos. Simplemente a posteriori necesitaré ir a dicho expediente que ya haya generado, ¿vale? Voy a acceder. Esto estaríamos hablando ahora mismo de un documento de entrada donde ya el dato del cliente lo tengo, las fechas las tengo, el transportista si lo hubiera lo tengo y solamente he de indicar los productos del cliente que estoy descargando del almacén con sus cantidades, de forma que lo más automáticamente posible voy a tener actualizado el stock de esos productos de cliente en los almacenes que yo tengo. Y podré también, a su vez, emitir la documentación en caso de que haga falta, sobre todo para las salidas de almacén, ¿no? Que seré yo quien tenga que sacar las cargas de porte, etcétera, etcétera. Bien, esto en cuanto a posibilidades. Finalmente, bueno, pues una expedición será también la base desde la que nosotros podremos obtener los diferentes informes, ¿no? Modelos, ¿no? que tenga que llevar el conductor en el vehículo para justificar la carga que está haciendo o el viaje que está realizando, ¿vale? Una orden de viaje, un posible albarán, una hoja de control de mercancías, etcétera, etcétera. Toda esta información sale de los datos que yo he podido introducir en la expedición y por lo tanto pues es bastante útil, ¿no? el tener esta información. Finalmente, las expediciones siempre son revisadas y validadas por los usuarios y una vez están validadas, como digo, pasaríamos a la opción de facturarlas. Entonces, en cuanto a facturación, disponemos de dos opciones. Para realizar la facturación. Una facturación de forma un poco más manual, pero bueno, digo manual porque no es un proceso, pero no hay que picar información a mano, donde yo diré, bueno, voy a revisar, voy a facturarle a este cliente, SCA. Y entonces diré, bueno, voy a haceros una muestra, voy a decir que quiero traer las expediciones que tiene pendiente este cliente para facturar. Bien, pues aquí veo que tengo 4 expedientes. Simplemente los selecciono y acepto. Entonces tendré mi factura creada simplemente para hacer una pequeña revisión de referencia de cliente, orígenes y destinos y sobre todo de precios que me habrá traído el sistema de manera automática a las columnitas, a los campos que van a almacenar los importes. Como digo, bueno, esto es una gestión que puede hacer cualquiera, no necesitamos que un contable haga esto ni nada, o sea, realmente cualquier usuario de la aplicación con las configuraciones previas que hemos hecho puede realizar la facturación, registrarla y contabilizarla. Cuando yo registro esta factura, se irá contabilidad correctamente a cada una de las cuentas, irán la venta, el IVA, etcétera, etcétera, y nos podemos olvidar de esa interacción que tiene que haber habitualmente cuando no existe un RP entre el departamento de tráfico y el departamento contable, ¿no? Bueno, esto es mucho más sencillo. Todos trabajamos dentro de la misma aplicación, con lo cual el usuario que se dedique que pueda realizar la facturación no tiene que andar intercambiando información con el de tráfico, sino que simplemente la tiene en el sistema y la consigue. Esta es una posibilidad. Y luego tenemos la posibilidad de realizar una facturación automática de acciones, que es exactamente igual a lo que os acabo de mostrar,
solamente que no tengo de ir, no hace falta que yo vaya cliente por cliente, sino que, por ejemplo, a final de mes decido facturar, lanzo mi facturación automática de las expediciones poniendo los filtros que me hagan falta, como fechas, etcétera, etcétera, y el sistema de manera automática va a recoger todos los expedientes que hay pendientes de facturación de cada uno de mis clientes y me va a generar facturas tipo como esta que están viendo en la pantalla. De forma que simplemente el usuario a posteriori lo que debe hacer es revisarlas y proceder a registrarlas o a validarlas en el sistema. Entonces esto es bastante útil. A nivel de clientes es así. Y a nivel de proveedores, cuando hablo de proveedores, bueno, no solo hablo de proveedores de mercancías, sino también de los transportistas que podamos subcontratar, sería exactamente igual. Es decir, yo tendré diferentes proveedores que me realicen servicios que yo necesite subcontratar y también tendré aquí una opción de traer expedientes que me estén facturando, o también tengo la opción, como he comentado antes, de facturar automáticamente expedientes de compra. Simplemente, bueno, esto me va a servir para contabilizar ese gasto y además me va a servir, evidentemente, para controlar un poco que son coherentes los datos de las facturas de ese proveedor que me está proporcionando con el máximo detalle a nivel de orígenes, destinos, mercancías que se han transportado, etcétera, ¿no? Esto es muy sencillo de comprobar. Bueno, y esto en cuanto a la gestión del transporte. Tengo que decir, como un pequeño inciso, que toda esta información que hemos visto en cuanto a facturación de expediciones, tanto en cuanto a venta como en cuanto a gasto, seguirán a esa gestión de costes que hemos visto antes, de manera que de una forma automática los gastos de subcontratación también quedan reflejados a nivel de analítica de costes y también puedo analizar por cliente qué beneficio o qué venta estoy teniendo en base a las diferentes expediciones que hago por cliente y por matrícula puedo realizarlo. Y esto es de forma completamente automática, sin que el usuario haga ningún tipo de intervención extra. Bien. Bueno, voy a pasar al apartado de tráfico. El apartado de tráfico, bueno, básicamente tengo que comentar dos cosas. Una sería la posibilidad de realizar rutas de expediciones. Una ruta, vamos a entenderla como una agrupación de diferentes viajes, de manera que se convierte en un único ente, en un único dato que yo tengo que gestionar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si yo tengo 5 viajes que realizar y un mismo vehículo o 2 vehículos haciendo un cambio de conjunto van a realizar, puedo gestionar un único trayecto, una única gestión de costes, un único kilometraje y un único registro. Quiere decirse que si yo realizo la ruta, la conformo y veo que está correcta, con el registro de esta ruta conformaré o confirmaré todas esas expediciones que están por debajo. De manera que me ahorro 5 veces entrar a expediciones y tener que validarlas, ¿no? Esto lo haría solo desde la ruta. Sobre todo lo bueno que tiene esta ruta, ¿no? La gestión de rutas. Además de que la podré planificar entre las distintas expediciones, o sea, podré planificar tanto expediciones como rutas que tenga insertadas en el sistema. Es decir, cuando yo vea un planificador, que lo vamos a ver ahora, voy a ver viajes que tengo que asignar a un vehículo y sueltos y rutas que también tengo que asignar a algún vehículo, ¿no? Porque todavía no tengo definida la tractora o el conductor que lo va a realizar. Entonces, bueno, pues en eso consiste, aparte de poder emitir toda esa información, todas esos albaranes y hojas de carga, etcétera, etcétera, que hemos visto anteriormente a nivel de una expedición en concreto, puedo gestionarlas a través de una ruta, con lo cual toda la información se genera desde la hoja de ruta. Y bueno, tengo 4 opciones de planificador que puedo mostrar y bueno, requieren cierta explicación. Vamos a ver, tengo 4 posibilidades, tenemos 4 posibilidades más que nada para que se pueda ver que al igual que no todas las empresas funcionan de la misma manera, pues es bastante probable que la manera de planificar el tráfico no sea requerida de la misma forma. Entonces, se puede mostrar a través de estas 4 opciones que el sistema es bastante versátil y todo se puede adaptar a las necesidades finales de cada cliente.
Bueno, entonces, estaríamos hablando, esto sería, por ejemplo, un planificador. Normalmente cuando planificamos lo hacemos en semanas. Bueno, lo habitual es que planificamos la semana próxima o incluso esta semana. Bueno, yo ahora mismo estoy en datos de donde tengo más información, ¿no?, para esta demo. Entonces, bueno, como veis, esta pantalla puede ser filtrada. Podemos ver los servicios en esta parte superior y podré filtrar aquí cuáles son los que yo quiero ver, los pendientes de asignar, los ya asignados, los realizados o todos. Podré mostrar los recursos, es decir, los vehículos y los conductores. Puedo ver solo los míos o también los subcontratados. Lo habitual es que vea solo los propios. O podría también, por ejemplo, filtrar por el tipo de transporte. Pues si tengo un departamento de tráfico que se dedica solamente al transporte por usuario y otra parte al de mercancías, cada usuario entrará aquí y hará el filtro que considere necesario. En la parte baja de la pantalla vemos que tenemos en el lado izquierdo vehículos tractores, estos son matrículas de vehículos tractores, y en la parte derecha tenemos los diferentes conductores de mi empresa. Entonces, en cada uno de los días de la semana en la que me encuentro, voy a poder identificar qué está haciendo este vehículo y qué está haciendo este conductor. Entonces, como veis, tengo aquí la información del taller, o sea, quiero decir, no solamente los viajes que tengo planificados o que está realizando cada uno de los vehículos o conductores intervienen en esta planificación, sino además, como he comentado antes, cuando un vehículo está en taller también me debe aparecer en la planificación, con lo cual es bastante interesante porque yo sé si un vehículo está en base, si se encuentra en Zaragoza, en Alicante o si lo tengo en taller y evidentemente no puedo contar con él hasta el viernes, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Este tipo de planificador nos puede servir cuando nosotros no asignemos de manera única o casi exclusiva un vehículo a un conductor, es decir, que cada conductor cada vez coge un vehículo diferente. Si cada vehículo es conducido o habitualmente por un mismo conductor, realmente esta información quizás es un poco redundante, entonces podríamos pasar a cualquiera de los dos planificadores donde vemos la información de forma un poco más escueta. Entonces, este planificador, bueno, como ven, tengo asociado tanto el conductor a su matrícula habitual y el remolque habitual que suele llevar dicho tractor, dicho vehículo tractor. Y, por ejemplo, la información que vemos aquí que me proporciona este planificador varía. Varía en el sentido de que, pues, que me puede proporcionar las horas de parada de cada uno de los vehículos, ¿vale? Entonces, vemos que es bastante interesante. Por ejemplo, este vehículo, el Murcia 9879, hace un transporte de importación de Hügelzahn a la base, o sea, proviene de Alemania o de donde esté este sitio, llegará a la base el viernes de esta semana y yo soy capaz de ver a través de este planificador que las 24 horas de parada de este vehículo las cumple a las 8 de la mañana del sábado. Las 48 de parada, si no tiene un viaje que hacer entre medio, las cumplirá a las 8 de la mañana del domingo, etcétera, etcétera. Entonces, esto me es muy útil para planificar también las horas de parada que tienen que tener los vehículos y los conductores, ¿vale? Otro planificador que también quizás sea bastante interesante, pues puede ser este. Este planificador, volvemos a ver otra vez en la pantalla los diferentes servicios que están sin asignar a ningún vehículo, con lo cual requieren de una planificación, ¿vale? Y en la parte baja, pues vuelvo a tener tractor y remolque unidos y en cada uno de los días de la semana lo que estoy viendo es la información que me da el cliente al que le hago el servicio, al que le estoy haciendo el servicio y el destino al que va, ¿vale? O sea, quiero decir, esto es bastante personalizable para cada cliente. Cada cliente requiere ver una información a la hora de planificar y nosotros pues proporcionamos esta flexibilidad. Y por último, esta otra planificación que quizás sea más completa, en la que puedo ver en la parte superior, estaría viendo los diferentes viajes que tengo esta semana, me marcará en rojo los que aún están sin planificar, no obstante, veo los que ya están planificados, ¿vale? En el lado derecho de la pantalla estaría viendo el lugar último de parada de cada uno de mis vehículos, es decir, que me es muy sencillo porque así puedo saber de un simple vistazo dónde queda parado el día 11 este vehículo, en Alicante. Entonces es más sencillo que yo le asigne un viaje que salga lo más cercano a Alicante posible, ¿vale? Y finalmente, en la parte de abajo de la pantalla,
lo que voy a tener es un pequeño resumen de los viajes que ya tengo planificados en el sistema, pero por días. Es decir, el lunes tengo para el cliente de Carcaba, en Cádiz, ya tengo asignada la matrícula. Sin embargo, por ejemplo, tengo un segundo viaje que hacer para el cliente Ferquisa, cuyo origen es de Villarreal, que como veis está en rojo y aún no tiene vehículo asignado. Con lo cual, bueno, como vemos, la información es bastante completa y sobre todo a la hora de decirnos qué es lo que queremos ver en cada una de la planificación, somos flexibles e intentamos adaptarnos a las necesidades que tiene cada uno de los clientes. Bueno, y esto en cuanto a tráfico. Y bueno, finalmente ya me queda ver la parte de logística, donde, bueno, comentar un poco que no es necesario llevar esta parte del aplicativo, es decir, podemos ser simplemente una empresa de transporte que no tiene almacenes y no maneja logística, ¿no? Pero, sin embargo, si fuéramos empresa de transporte y además almacén logístico, podemos dar de alta a través del sistema los diferentes productos de cliente que estamos almacenando, de manera que podemos obtener tanto la información de hojas de seguridad, instrucciones para el conductor, etcétera, etcétera, de cada uno de esos diferentes materiales que estoy almacenando en mi almacén, y además, sobre todo, lo más importante, el poder manejar a nivel individualizado el stock físico que tengo que tener o que realmente tengo de cada uno de los productos que tengo en mi almacén, ¿no? Entonces, bueno, de un simple vistazo yo puedo saber que tengo 1000 kilos de este producto y además soy capaz de ver cómo se ha producido ese estocaje. Es decir, he tenido 3 entradas de 200 kilos, 300 y 500 kilos respectivamente en el sistema, en las fechas tal, etcétera, etcétera. De manera que yo siempre puedo proporcionar a mi cliente la información detallada de qué estocaje tengo, por el que probablemente le pueda facturar y cómo se ha producido ese estocaje, que es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a producir cómo vamos a introducir este estocaje en el sistema y a desestocar? Bueno, principalmente cuando empezamos a trabajar con la herramienta, lo primero que hemos de hacer será siempre un inventario, de manera que, bueno, pues debemos introducir manualmente los kilos iniciales que tenemos de cada uno de los productos de nuestros clientes. Y a partir de ahí utilizaremos estos dos tipos de documentos, que serían realmente, son documentos son expedientes de entrada y de salida, donde, bueno, pues realmente lo que estaremos reflejando será una entrada en nuestro almacén de un determinado volumen de una mercancía y una salida de nuestro almacén de una determinada mercancía. Lógicamente, bueno, estos son los documentos que he comentado anteriormente en la parte de expediciones. Si soy yo el transportista que va a realizar esta salida del almacén y, por tanto, el viaje, podré enlazar los expedientes de la parte de logística con los expedientes de transporte. Sin embargo, si es un transportista externo el que se encarga de hacer ese transporte y yo simplemente soy la base logística, pues bueno, entonces sí que tendré que mecanizar manualmente este tipo de documentos y además generar la documentación que así lo requiera. Por ejemplo, en el caso de las salidas, cuando estamos tratando mercancías peligrosas, por ejemplo, sí que será cosa mía, porque soy el que estoy haciendo la carga en el camión o la salida del almacén, de emitir una carta de porte determinada, por ejemplo, inclusive personalizar el cliente del que estoy sacando la mercancía. Entonces, esto sí que es bastante importante. En el momento en el que se registran o se validan este tipo de documentos, quedan disponibles para facturación y actualizarían ese estocaje que hemos estado comentando anteriormente. ¿Todo ello para qué? Pues todo ello finalmente para poder obtener unos informes al cabo de un mes o al cabo de un año, como cada uno funcione, que me permitan explicarle al cliente una facturación bien por kilos, bien por bulto, bien por estivas y desestivas de los camiones. En fin, cada empresa decide un poco la forma de facturar que tiene en la parte de logística.
Para ello es para lo que disponemos de los diferentes informes que se entregan al cliente junto con sus facturas. Y bueno, esta es básicamente la parte de logística. Simplemente pues definiremos, esto no lo he comentado, en cada uno de los clientes cómo vamos a hacer dicha facturación, ¿de acuerdo? No todos los clientes tenemos que facturar de la misma manera y posteriormente, con toda esta información que hemos introducido en el sistema, se realizarán las facturas de forma más automática posible. Y bueno, pues hasta aquí llego, más o menos. Espero no haber ido demasiado rápido. Nada. Muy bien, Ana, nada, no ha sido rápido, lo has explicado todo muy clarito. Vamos a ver, entrado más a detalle, pero nada. Vamos a pasar la presentación a Juanma Vila de QOnex. Vamos a ver, Juanma, si nos escuchas, tienes el micro apagado. Tú tienes que darle a desmutar tu micro. Juanma Vila desde QOnex. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Ahora. Hola, Juanma. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. Te paso ¿Me oís? Sí, te oímos. Te paso la presentación. Perfecto. ¿No? Sí. Ahí la tienes. Vale. Perfecto, pues ya te estamos viendo cuando quieras, Juanma. ¿Sí se ve? ¿Lo veis ya? Sí, la estamos viendo. Bien, perfecto. Bueno, antes de nada, agradecer a las personas que estén en este webinar y agradecer sobre todo a Ricardo y Ana de Sofkia, que nos han hecho, yo creo, esta interesante presentación de este producto, de este vertical sobre Navision de transportes, que creo que es muy completo. Creo que Ana se ha dejado mucho por hablar, pero ciertamente la complejidad, bueno, no la complejidad, lo completo del producto es tan grande que en una hora es complicado, ¿no? Yo simplemente, y para acabar antes de las preguntas que entiendo que habrán, simplemente, pues bueno, comentar un poco qué es QOnex y por qué estamos aquí. Yo simplemente comentar, bueno, qué es QOnex, ¿no? Al final, QOnex es una empresa de soluciones, o que presta soluciones de gestión a empresas, y nuestra meta es, bueno, como todas las empresas que ofrecen este tipo de soluciones. Pero bueno, tenemos alguna diferenciación que ahora veremos. QOnex, para el que no lo conozca, es el Master Bar de Microsoft en España, de las soluciones Dynamics, que ofrece pues las soluciones de software de Dynamics, es decir, la última tecnología en Dynamics, y nosotros tenemos, Sofkia es uno de ellos, más de 40 afiliados, es decir, empresas y partners de Microsoft, que integran el grupo QOnex. Sofkia, pues es uno que os ha hecho la presentación, es uno de ellos. ¿Qué pretendemos? Pues bueno, ayudar a las empresas con implantaciones más rápidas, más efectivas y a menor coste, y lógicamente, como veremos después, y esta es una de las grandes diferencias que podemos tener con cualquier otro tipo de partner de Microsoft o con cualquier otro tipo de empresa proveedora de servicios de tecnología, pues por los profesionales y las personas que trabajan en QOnex y en toda su red de afiliados. Para ver un poco, pues bueno, quiénes somos, pues bueno, somos como hemos dicho, el Master Bar de Microsoft en España. Damos soluciones globales como pueden ser RPs, CRMs, BIs, etcétera, etcétera. Actualmente, pues ya tenemos con toda la red de afiliados más de 1.800 clientes de todos los sectores, fabricantes, distribuidores, empresas de retail, empresas de servicios, como pueden ser empresas de transportes o empresas de logística. Y como os he comentado, entre todos somos más de 250 profesionales, muchos de ellos certificados, entre los cuales 2 de los MVPs de las soluciones Dynamics en España, cosa que hay aproximadamente unos 4 en España, ¿no? Esta es una de las grandes diferencias de QOnex y su red de afiliados. ¿Por qué nos diferenciamos? Nosotros hablamos siempre de Technology People Growth, ¿no? Que es nuestro lema. ¿Por qué? Porque ofrecemos la tecnología más innovadora, que es la tecnología de Microsoft,
People, ¿por qué? Porque trabajamos, bueno, en lo que nosotros denominamos el Team Spirit o ese espíritu de equipo, tanto con todos los afiliados de QNX como con nuestros clientes, y como os he comentado, entre todas las personas certificadas contamos con 2 de los 4 MVPs que existen en España en soluciones Dynamics. Aparte de eso, pues el crecimiento, intentamos ayudar a las empresas y acompañarlas en el crecimiento en estos momentos, bueno, que hay empresas pues que van bien y empresas que van mal, pero nosotros intentamos ayudar a que esas empresas sean más competitivas. Todo esto es muy bonito decirlo, pero se tiene que traducir en algo. Este gráfico lo explica perfectamente. Gracias a todo ello, como veréis aquí, en el año pasado, en el 2012, prácticamente no, el 98% de los proyectos que QNX realizó se acabaron en el tiempo y en el coste estimado inicialmente, en contra del solo el 40% que existe en el mercado. Esto no lo decimos nosotros, lo dice Penteo, que son uno de los analistas más importantes en este país en temas de tecnología, y por los datos de QNX, esos están avalados por una auditoría realizada por una empresa de prestigio como SGS. Por último, bueno, ¿qué nos avala también? ¿Por qué QNX es una figura tan importante? Pues como veréis aquí, hace poco ha sido incluida en Microsoft, le ha dado 2 reconocimientos importantes, como son el Inner Circle, que esto es un reconocimiento pues al éxito de negocio y a la ejecución de la estrategia empresarial, y solo el 2% de los distribuidores a nivel mundial de Microsoft están en este grupo. QNX es uno de ellos, gracias pues a sus trabajadores y lógicamente a su red de afiliados. Y por otro lado también ha sido incluido en el President's Club, que bueno, es el reconocimiento pues en el cual solo están el 5% de los partners de Microsoft a nivel mundial, y es un reconocimiento pues a la satisfacción también de los clientes que tienen pues los partners de Microsoft. Por otro lado, ya os he comentado, y creo que es un punto importante, ¿no?, el poder tener unas personas tan cualificadas, tan profesionales, que el mismo Microsoft da el reconocimiento de los MVP. Aquí en España pues hay 4, QNX tiene 2 de ellos. Y por último, pues bueno, lógicamente pues Microsoft tiene el reconocimiento de Gold Partner, pues por lo que hemos hablado, por personal certificado, los casos de éxito que ha conseguido a lo largo de este tiempo, y bueno, y el volumen de clientes, como habéis visto, que son ya más de 1.800. Bueno, quería hacer brevemente esta explicación para cerrar. Entiendo que ahora es posible que haya preguntas, que entiendo que Ricardo y Ana, que son los especialistas de la solución que hemos visto, podrán contestar al respecto. Si hay cualquier duda y demás que no se solucione ahora, pues aquí tenéis un teléfono, aquí tenéis un correo, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien, Juanma, muchísimas gracias. Efectivamente, como dice él, no dejéis pasar esta oportunidad para, bueno, hacer las preguntas que estiméis a nuestros ponentes de hoy. Os recuerdo que podéis hacerlas, podéis formularlas en el panel de control. Tenéis un cuadrito de diálogo donde podéis escribir las preguntas y yo se las formularé, o directamente levantando la mano en un icono que hay y os puedo abrir el micrófono. Damos preferencia a las preguntas por voz. Mientras la gente se decide, yo quería preguntar, bueno, a los ponentes, en este tipo de proyectos, más bien en este software vertical que habéis anunciado hoy, ¿os suelen pedir integración con RFID para el control de mercancías también? Supongo que para Ana. Pues sí, es habitual. Sí. Uh-huh. Sí que es habitual, se realiza y sí. Vale. ¿Y cómo veis la posibilidad de una puesta en marcha de un portal online, por ejemplo, en el que los clientes pudieran contratar directamente los portes, saber la disponibilidad de camiones en su zona? No sé si habéis pensado en esta posibilidad, si estáis desarrollando algo parecido. Pues, bueno, desde el conocimiento que yo tengo no, pero bueno, a mí me parece bastante interesante. La verdad que sí que es algo que se puede hacer. Las empresas con las que yo he trabajado, bueno, sobre todo las que realizan transporte portuario y tal, siempre tienen una herramienta online para solicitar cargas o para capturar cargas.
Y sí, bueno, lo que pasa es que, claro, de una entidad portuaria piensa que les va ofreciendo este tipo de opción, ¿no? Pero bueno, sí que sería bastante interesante, sobre todo a nivel de una zona, una comarca, una región, ¿no? Poder ofrecer más cargas y sí que me parecería, se podría Bueno, hacer pues perfectamente, vamos. os hemos dejado ahí una idea para, para el futuro. Sí. En cuanto a proyectos en los que trabajáis, ¿qué tamaño de cliente normalmente, con qué tamaño soléis trabajar? ¿Número de camiones en sus flotas? Sí, pues mira, estamos trabajando con flotas, digamos, pequeñas, desde 10 vehículos hasta flotas de aproximadamente unos 50. Hay una cosa que se me ha olvidado comentar y es la posibilidad que tiene el sistema también de establecer una herramienta de intercompañía. Es decir, tenemos empresas que tienen 50 vehículos, sin embargo, no todos pertenecen a la misma compañía, sino que hay dos compañías dentro de la misma organización que trabajan de forma conjunta. El sistema integra la información de ambas compañías y proporciona una flexibilidad en cuanto a lo que es el intercompany, ¿no? Pero bueno, yo creo, no conozco la aplicación al 100%, creo que hasta una flota de unos 60, 70 vehículos estaríamos perfectamente capacitados, sobre todo para el tema de la planificación, que quizás es lo que puede ser más pesado, ¿no? Pero hasta ahí va bien. Y en cuanto al tipo de empresas con las que trabajamos, pues verdaderamente de las áreas de gestión que yo he comentado, todo tipo, es decir, empresas que simplemente realizan transportes nacionales, empresas que realizan transporte nacional e internacional, empresas que solo realizan transporte portuario y empresas que realizan un poco todo, incluyendo logística. O sea que la herramienta en principio, sobre todo la potencialidad que tiene, entiendo yo, es la posibilidad de conectar esas diferentes áreas y de evitar ese tránsito de papeleo que hay entre las diferentes áreas dentro de la empresa, porque que se hacen bastante grandes sin el aplicativo. O sea que... Muy bien. Parece que no hay ninguna pregunta. Yo, bueno, desde IT Latino siempre animamos, porque es una oportunidad aquí en directo de tener a 3-4 expertos que os pueden solucionar las dudas. De todas formas, como ha dicho Juanma, tenéis tanto el mail de QNX como supongo que, antes os habrá hablado Ana de su contacto, pero bueno, podéis formularlas a este info@qnex.com. Y recordaros también que está siendo grabado este webinar, que luego podéis verlo tanto en demosdesoftware.com, también nuestros compañeros de QNX lo tendrán, así que lo tenéis a vuestra disposición más adelante. Así que nada, parece que no hay preguntas, así que agradecer muchísimo a nuestro patrocinador QNX en esta ocasión, este webinar, también a Ricardo, a Ana y a Juanma, así que muchísimas gracias a los tres. A ti, un saludo, gracias. Saludo, gracias. Gracias a todos los asistentes y estaros atentos a nuestra agenda de Tecnowebinars, porque QNX estará pronto con nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Ahora. Hasta luego.